Bienvenidos profesora y compañeros. Somos el grupo 5, conformado por Arévalo André, Arias Michelli, Lascano Ronald, Paredes Geomaira, Salguero Lisbeth y Vilatuña Cristian. Nuestro tema es esguince y fractura de tobillo. El tobillo es una articulación sinovial compuesta por 3 huesos: la tibia, el peroné y el astrágalo. El tobillo se divide en 2 articulaciones: la articulación tibio-astragalina, compuesta por la tibia, peroné y astrágalo, mientras que la subastragalina está conformada por el hueso calcáneo y astrágalo. La tibia y el peroné están unidos por la membrana interósea y la sindesmosis. Esta última estabiliza la articulación tibio-peroné-astragalina, o también denominada mortaja tibio-peronea. Los ligamentos del tobillo están divididos en 4 grupos: los ligamentos tibiales, ligamentos peroneos, los ligamentos del seno del tarso y los ligamentos tibio-peroneos. Los tendones que conforman el tobillo son flexores y extensores. Los extensores se encuentran en el compartimento anterior y son el tendón tibial anterior, el extensor del primer dedo y el extensor común de los dedos, mientras que los flexores se van a dividir en 3 compartimentos: medial, lateral y posterior. En el compartimento medial tenemos el tendón tibial posterior, el flexor común de los dedos y el flexor largo del primer dedo, mientras que en el compartimento lateral tenemos el tendón del peroneo corto y largo, y en el compartimento posterior tenemos el tendón de Aquiles. Los movimientos que se producen en el tobillo son flexión plantar y dorsiflexión en un plano sagital, la aducción y abducción en un plano transversal y la inversión y eversión en el plano frontal. El esguince del tobillo es una lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor del tobillo. Estos pueden distenderse o presentar una ruptura parcial o total. El esguince del tobillo se produce por realizar un movimiento brusco de inversión y flexión plantar. Esto provocará una afección en los ligamentos. Esguince grado 1. Es una lesión leve en la que los ligamentos se encuentran distendidos pero no están afectados. Sus síntomas son muy leves y presenta dolor, edema e inflamación. El esguince grado 2 es una lesión parcial de los ligamentos que manifiesta el 40 a 50% de fibras afectadas, con discapacidad funcional moderada, y sus signos clínicos aparecen dentro de las 24 a 48 horas. Presenta dolor, inflamación, edema y equimosis. En el esguince grado 3 presentará el 75 al 100% de fibras afectadas, con pérdida de función y movimiento e inestabilidad mecánica. Sus síntomas serán inmediatos y presentará dolor, equimosis, edema, restricción del rango de movimiento y una sensibilidad sobre la cápsula anterolateral, ligamento tavofibular anterior y ligamento calcáneo fibular. Examen físico en esguince de tobillo. Realizaremos una inspección y una palpación de los ligamentos, la sindesmosis, las articulaciones y sobre todo la cápsula articular. Pruebas manuales de diagnóstico. Prueba de cajón anterior de tobillo. El paciente se encontrará en sedestación con la rodilla flexionada 90 grados y su pie en posición neutra. El fisioterapeuta con una mano fijará la tibia y con la otra en el calcáneo realizará una tracción hacia adelante. La prueba será positiva cuando la traslación es superior a 10 milímetros. Esto nos sugerirá una lesión del ligamento peroneo astragalino. Prueba de compresión o esquisitez. Paciente colocado en decúbito supino con rodilla en extensión. El fisioterapeuta iniciará la compresión de tibia y peroné de proximal a distal sin llegar a la articulación del tobillo. Métodos de imagen utilizados en esguince de tobillo. Radiografía. Se realizará una radiografía antero-posterior y lateral para valorar la mortaja tibial. Ecografía.
Valorará los ligamentos demostrando su grado de afección y determina si existe o no una ruptura ligamentosa. Tratamiento en esguince de tobillo. Su objetivo es la disminución de edema y dolor para lograr una movilización y apoyo temprano. Iniciaremos el tratamiento utilizando crioterapia directamente al tobillo, utilización de AINES y elevación del miembro afectado. Cuando tenemos un esguince grado 1, utilizaremos un vendaje elástico de 7 a 10 días permitiendo una carga total e iniciaremos ejercicios de propiocepción. Grado 2. Realizaremos un vendaje funcional durante 3 semanas que permita la carga parcial. Realizaremos ejercicios propioceptivos que permitan la estabilización antero-posterior lateral y de propulsión del tobillo. En el grado 3 utilizaremos una órtesis estabilizadora de tobillo durante 3 a 6 semanas y se realizarán ejercicios con carga asistida. Esguince de tobillo alto o High Ankle Sprain, conocida como lesión de sindesmosis debido a que se generan daños a nivel del complejo ligamentario sindesmótico. Este se encarga de la estabilidad de la articulación tibio-peronea distal. Este complejo ligamentoso va a estar formado por 3 ligamentos: el ligamento tibio-fibular inferior anterior, el ligamento tibio-fibular inferior posterior y el ligamento tibio-fibular interóseo. Mecanismo de lesión. Se produce durante una carga axial con rotación externa, generalmente cuando el tobillo se encuentra en dorsiflexión. De acuerdo al grado de lesión tenemos el grado 1, que es la afectación del ligamento tibio-fibular anteroinferior, el cual no presentará inestabilidad. El grado 2 es una lesión parcial del ligamento tibio-fibular anteroinferior y el ligamento interóseo. Esta va a presentar una inestabilidad en rotación externa. En el grado 3 hay una lesión completa de los ligamentos y esta va a presentar una inestabilidad franca de tobillo. Síntomas: dolor persistente, sensación de inestabilidad, pérdida de movilidad de la articulación del tobillo. Pruebas físicas. Prueba de la rotación externa. Coloca el tobillo en posición neutra y se somete al pie a una rotación externa. Prueba de comprensión. Se realiza una comprensión medio-lateral entre los tercios medio y distal de la pierna. Test de Cotton. Se realiza un movimiento exagerado del astrágalo dentro de la mortaja tibial de medial a lateral. Se considera positiva cuando hay una lesión combinada de la sindesmosis y el ligamento del tobillo. Métodos de imagen. Radiografía. Nos permite descartar fracturas y buscar signos como la diástasis de la sindesmosis. Tomografía computarizada. Descarta la presencia de fracturas, arrancamiento y valora mejor la diástasis tibio-peronea. Resonancia magnética. Valora cambios de señal en el área de cualquier ligamento de la sindesmosis. Tratamiento. Si el esguince de tobillo alto es estable, es decir, presenta la integridad del complejo ligamentoso medial preservado, el tratamiento consistirá en crioterapia, elevación del miembro, manejo de edema y uso de antiinflamatorios tipo AINE, estimulación eléctrica transcutánea tipo TENS, movilización y potencialización muscular a través de ejercicios isométricos o contrarresistencia. Es importante también el uso de una bota tipo Walker e iniciar rehabilitación progresiva con ejercicios de propiocepción. Fracturas de tobillo. Fracturas indirectas. Son lesiones ocasionadas por la fuerza de torsión en la articulación del tobillo. A base de movimientos de gran intensidad produce una ruptura de los complejos ligamentosos, por lo que puede producir una fractura en la articulación. Estos poseen un patrón basado en clasificaciones. Clasificación de Lauch-Hansen. Aquí es importante el análisis entre la posición del pie y la fuerza que se da. En esta clasificación es explicada en su primer nombre por la posición que generalmente el tobillo se encuentra, mientras que el segundo nombre es la dirección de la fuerza en la que el tobillo se dirige. Fractura en una posición de supinación acompañado de una fuerza en aducción. Con una afectación del 10 al 20% de la articulación se puede observar una ruptura del ligamento lateral externo y en ocasiones se produce una fractura de manera vertical u oblicua en el malleolo tibial. Fractura en posición de pronación con una fuerza en abducción.
Con una afectación del 30% en la articulación, presenta una fractura oblicua en el maleolo interno, afectación a través de la sindesmosis y termina afectando al peroné con una fractura transversa. Fractura en posición de pronación acompañado de una fuerza en rotación externa. Con una afectación del 40 al 50% de la articulación, observamos un desgarro del ligamento tibio peroneo anterior, fractura de tipo oblicuo en el peroné, fractura del maleolo posterior o conocido como el triángulo de Volkmann y fractura en el maleolo tibial. En ocasiones puede existir la ruptura del ligamento deltoideo. Fractura en posición de supinación acompañado de una fuerza en rotación externa. Con una afectación del 75%, la sindesmosis puede verse afectada debido al impacto del astrágalo. El peroné demuestra una fractura oblicua con pérdida de fragmentos óseos. Y por último, hay una presencia de un desgarre en el ligamento deltoideo acompañado de una fractura del maleolo tibial. En resumen, Lauch-Hansen nos da a entender que una posición en supinación y en pronación puede verse afectado por una fuerza en abducción, aducción y rotación externa. Cuando hay una supinación, una fuerza en aducción y rotación externa puede producir una fractura. En cambio, cuando hay pronación, una fuerza en abducción y rotación externa puede producir la fractura. Clasificación AO. Esta clasificación aporta una categorización completa de las fracturas que ocurren en el tobillo. Está basada en un código alfanumérico que aporta una descripción morfológica detallada de las fracturas. Las fracturas de tipo A se denominan infrasindesmales, las fracturas de tipo B son transindesmales y las fracturas de tipo C se denominan suprasindesmales. Iniciamos con las fracturas de tipo A o infrasindesmales del peroné. Estas son fracturas de tipo transversas del peroné y se dan debajo de la sindesmosis sin que ésta posea ningún daño. El maleolo medial está ileso o puede presentar fractura oblicua o vertical. Estas fracturas se dan por inversión. Las fracturas A1 son infrasindesmales aisladas del peroné y se dividen en A1.1 por rotura del ligamento colateral lateral. A1.2 fractura por avulsión de la punta del maleolo lateral. A1.3 fractura transversal del maleolo lateral. Las fracturas A2 son infrasindesmales del peroné con fractura maleolar medial y se dividen en A2.1 por rotura del ligamento colateral lateral. A2.2 fractura por avulsión de la punta del maleolo lateral. A2.3 es una fractura transversal del maleolo lateral. Las fracturas A3 son infrasindesmales del peroné con fractura del maleolo medial extendida a posterior y estas son A3.1 rotura del ligamento colateral lateral con fractura posteromedial. A3.2 fractura por avulsión de la punta del maleolo lateral con fractura posteromedial. A3.3 fractura transversal del maleolo lateral con fractura posteromedial. Fracturas transindesmales tipo B. ¿Cuáles son las fracturas tipo B? Las fracturas tipo B de la clasificación AO es una fractura transindesmal, lo que comprende a las fracturas a nivel de la sindesmosis del tobillo, comprometiendo a estructuras en la región lateral y medial. Además, las fracturas tipo B son las más frecuentes y su mecanismo de lesión es por un movimiento combinado de supinación y rotación externa, que dependiendo de la intensidad que se produzca, afectará a las estructuras ya mencionadas, por lo que se ha dividido en los siguientes tipos. Primero tenemos a las fracturas B1, donde se afectan únicamente el maleolo lateral y sindesmosis anterior. B1.1 cuando solo presenta fractura del maleolo lateral. B1.2 cuando existe una fractura del maleolo lateral y ruptura de la sindesmosis anterior. B1.3 cuando existe una fractura multifragmentaria del maleolo lateral con comprometimiento de la sindesmosis anterior. B2
En este tipo de fracturas se incluye un comprometimiento del malleolo medial y ligamento deltoideo medial. B2.1. Fractura del malleolo lateral con ruptura de la sindesmosis anterior y ligamento deltoideo medial. B2.2. Fractura del malleolo lateral y medial con ruptura de la sindesmosis anterior. B2.3. Fractura multifragmentaria del malleolo lateral, fractura del malleolo medial y ruptura de la sindesmosis anterior. B3. En este tipo de fracturas se incluye un comprometimiento del borde posterolateral de la tibia o fragmento de Wolman y del borde anterior de la tibia. B3.1. Fractura del malleolo lateral, borde posterolateral de la tibia y ligamento deltoideo medial. B3.2. Fractura múltiple del malleolo lateral, malleolo medial, fragmento de Wolman y borde anterior de la tibia. B3.3. Fractura multifragmentaria del peroné, fractura del malleolo medial y fragmento de Wolman. Fracturas tipo C suprasindesmales. Esta fractura se desarrolla en el peroné superior a la sindesmosis. La fractura puede ubicarse en el tercio distal inferior o en el tercio medial de la diáfisis. La lesión es inestable, ya que se rompen los ligamentos sindesmosis e incluyen la fractura del malleolo tibial o los ligamentos cercanos. Su mecanismo se produce por una pronación y rotación externa. Si se ve comprometida la sindesmosis o la membrana interósea, su resolución es quirúrgica, ya que se ve comprometida la estabilidad del tobillo. En caso de que no se vea comprometida la estabilidad del tobillo o la mortaja, también se puede realizar un tratamiento conservador. Se puede aplicar un yeso corto o una bota. Tipo C1 suprasindesmótica. Fractura simple del peroné. Tipo C1.1 simple, con rotura del ligamento colateral medial. C1.2 simple con fractura del malleolo medial. C1.3 con malleolo medial fracturado y de Bowman. Tipo C2, peroné multifragmentario suprasindesmótico. Tipo C2.1 con rotura del ligamento colateral medial. C2.2 con fractura del malleolo medial. C2.3 con fractura del malleolo medial y enfermedad de Bowman. Tipo C3, suprasindesmótica, fractura del peroné proximal. Tipo C3.1 sin acortar y sin Bowmans. C3.2 sin acortamiento y sin Bowmans. C3.3 con lesión medial y con lesión de Bowmans. El examen imagenológico más común para visualizar una fractura de tobillo es la radiografía. Esta se realizará de acuerdo a 3 proyecciones, que son anteroposterior, mortaja y lateral. Tratamiento conservador. Este tipo de tratamiento se aplica en las fracturas con niveles mínimos de desplazamiento, es decir, cuando no se vea comprometida la estabilidad del tobillo o mortaja. También el especialista interviene al reubicar el hueso fracturado con manipulación por medio de la piel. Posterior, el tobillo debe ser inmovilizado con ayuda de un yeso. Colocan un yeso con talonera a 90 grados o en casos una bota de sujeción a 90 grados. Se debe considerar el grado de extensión del tobillo con el objetivo de prevenir una contractura al realizar flexión. El yeso se debe mantener de 4 a 6 semanas y posterior se debe realizar un tratamiento fisioterapéutico para recuperar la movilidad. Tratamiento quirúrgico. Este tratamiento se encuentra indicado cuando no se pueda lograr o mantener una reducción cerrada, fracturas inestables o abiertas,
Fracturas en las que para mantener la reducción se coloca el pie en una posición forzada. En fracturas del malleolo lateral se utiliza una placa con tornillos de compresión. En fracturas del malleolo medial se utiliza tornillos de esponja o un obenque. Y en fracturas por encima de la superficie articular que necesitan una fijación de la sindesmosis se utiliza una pinza de reducción con un tornillo transindesmal. Fractura del pilón tibial. Es una fractura ocasionada justo en la epífisis distal de la tibia. La fractura puede ser intraarticular involucrando la carilla articular de la tibia. Estas se dan por una sobrecarga axial en la zona tibial. Su porcentaje de incidencia es del 10% de las fracturas del miembro inferior entre jóvenes y adultos de 25 a 40 años. Mecanismo de lesión. Ocasionado por una compresión axial, las lesiones con una alta energía en la mayoría de los casos puede afectar a los tejidos blandos, como pueden ser caídas desde lugares altos o accidentes de tránsito. Clasificación según Ruedi y Allgauer. Aquí vamos a encontrar tres grupos en donde se basa en el desplazamiento de la superficie articular y la gravedad de la continuación articular que presenta la tibia. Su pronóstico es relacionado con cada grupo presentado. Clasificación tipo 1. Podemos observar que en su parte distal entre la tibia y el peroné se observa una forma de T en su parte anterior y posterior. Esto es una fisura, al igual que en su carilla articular, pero aquí no existe un desplazamiento de los fragmentos. Clasificación tipo 2. Podemos observar en la parte distal entre la tibia y el peroné un pequeño desplazamiento de los fragmentos óseos, al igual que se observa un ligero hundimiento. Clasificación tipo 3. Es considerada la más grave al presentar una alta proyección de hundimiento y un gran rango de desplazamiento de los fragmentos óseos. Tratamiento conservador. El paciente utilizará un yeso inguinopédico durante un periodo de 6 semanas en donde se le aplicará ejercicios de movilidad en las estructuras adyacentes a donde se aplicó el yeso, con la finalidad de evitar la rigidez articular de las zonas adyacentes. Se aplica en fracturas no desplazadas, es decir, la tipo 1. Si presenta una desventaja es en controlar el grado de inflamación y la condición de los tejidos blandos. Tratamiento quirúrgico. Después de analizar la placa radiográfica, se analiza qué tipo de fractura pertenece. Si es fractura tipo 1 y tipo 2, se aplica una fijación cerrada con clavos y placas. Pero si es una fractura tipo 3, se aplica osteosíntesis porque los fragmentos óseos han demostrado un desplazamiento más grande. El fisioterapeuta se encargará de ayudar al paciente para que evite una rigidez articular de las estructuras adyacentes como los dedos de los pies, la rodilla o en sí la articulación de la cadera en toda la extremidad inferior. En resumen, según la clasificación de Ruedi y Allgauer, existen 3 tipos de fracturas. El tipo 1 es aquella que presenta pequeñas fisuras sin ningún desplazamiento. El tipo 2 presenta un desplazamiento parcial de los fragmentos óseos y el tipo 3, considerado el más grave, presenta un hundimiento anormal con un desplazamiento más amplio que el tipo 2. Manejo fisioterapéutico de reducción cerrada. Cuando el paciente se encuentra con inmovilizador, podemos intervenir con medios físicos como magnetoterapia para ayudar a la consolidación de la fractura. También podemos realizar bombeo y ejercicios isométricos de zonas aledañas para ayudar a la nutrición ósea. Cuando el paciente ya no se encuentra inmovilizado, podemos realizar drenaje linfático. Además, debemos trabajar en las disfunciones que posee el paciente después del inmovilizador. Por lo tanto, realizaremos ejercicios para mejorar la amplitud articular en flexión dorsal, flexión plantar. También realizaremos ejercicios en inversión y eversión. Y por último, realizaremos ejercicios de circunducción. Recuperación de la musculatura mediante ejercicios de fortalecimiento.
Flexión plantar resistida con bandas elásticas. Flexión dorsal resistida con bandas elásticas. Eversión con bandas elásticas. Elevación en puntillas con soporte. Elevación sobre talones. Ejercicios de propiocepción y equilibrio. Estos ejercicios nos ayudarán a mejorar el sentido de movimiento y la estabilidad del tobillo. Apoyo monopodal en el suelo. El paciente en bipedestación elevará el pie no lesionado, manteniendo la posición durante 30 segundos. Apoyo bipodal en una superficie inestable. El paciente sin calzado en bipedestación se colocará en una superficie inestable o plato y mantendrá la posición durante 30 segundos. Apoyo monopodal en un plano inestable. Sin calzado en bipedestación se colocará en una superficie inestable o plato, levanta el pie no lesionado y lo mantiene durante 30 segundos. Tratamiento fisioterapéutico posquirúrgico en paciente con yeso. Objetivos: evitar la rigidez articular de las estructuras adyacentes mientras el paciente se encuentra inmovilizado a causa del yeso. Mejorar la recuperación postquirúrgica del paciente. Tratamiento: movilización activa o activo-asistida de las articulaciones de cadera, rodilla y articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. Educación de la marcha en el paciente con el uso correcto de muletas. Tratamiento fisioterapéutico postquirúrgico paciente sin yeso. Objetivo: iniciar el proceso de activación, tonificación, fortalecimiento y potenciación. Considerar el respectivo cuidado de la cicatriz para evitar la infección. Tratamiento: realizar masaje circulatorio en toda la extremidad inferior para mejorar el riego sanguíneo y linfático, movilizando los líquidos corporales para la eliminación de toxinas. Aplicación de crioterapia para la reducción de edema y control del dolor. Implementar cuidados de la cicatriz. Si el tejido se ha cicatrizado correctamente, se utilizará masaje superficial para eliminar adherencias cutáneas. Implementar movimientos lentos y regulares para incrementar el rango articular como dorsiflexión y plantiflexión, además de eversión e inversión dentro de los límites del umbral del dolor del paciente. Los ejercicios para incrementar el rango articular implican realizar los movimientos propios del tobillo y pie, como son la flexión dorsal y plantar, además de supinación y pronación. Estos ejercicios pueden ser con movilidad activa o activa asistida. El paciente debe realizar cada movimiento tanto como le sea posible, manteniendo la posición durante algunos segundos de manera lenta y suave. Se puede realizar de 8 a 10 repeticiones. Entre los ejercicios más comunes también se encuentra la realización del alfabeto del tobillo, en el que los dedos aparentan ser la punta del lápiz y el movimiento del tobillo se encargará de realizar el movimiento que dibujará cada letra en el aire. Este ejercicio debe realizarse de manera lenta. Además, el paciente debe realizar letras tanto mayúsculas como minúsculas y puede realizar varias veces al día. Sin embargo, el ejercicio no debe ser sobreesforzado. Realizamos estimulación eléctrica neuromuscular y ejercicios de fortalecimiento muscular en que envuelve al pie empezando con contracciones isométricas y vamos progresando hasta llegar a contracciones excéntricas y concéntricas, lo que promueve la recuperación muscular, aumento de volumen y la fuerza muscular. Para elevación de talón con una sola pierna, el paciente ubicado en bipedestación sujeto a una silla o una pared para su equilibrio, eleve al pie que no está lesionado del suelo para que su peso corporal recaiga sobre el pie lesionado. Mantiene esta posición y levanta el talón del pie lesionado lo más alto posible y debe descender el talón lentamente hasta el suelo, realizando este ejercicio 10 veces.
Las elevaciones de talón con doble pierna se realiza con el paciente en bipedestación con su cuerpo corporal distribuido uniformemente en ambos pies y sujetado de una silla o pared. Debe elevar ambos talones lo más alto posible y seguidamente descenderlo lentamente hasta que los talones toquen el suelo. Este ejercicio se lo realiza 10 veces. Para fomentar el fortalecimiento del tobillo podemos utilizar una banda de resistencia colocándola alrededor de los dedos del pie. Podemos realizar dorsiflexión, plantiflexión, inversión y eversión. La banda de resistencia puede ser sostenida por el mismo paciente y cada ejercicio debe tener entre 15 a 20 repeticiones hasta llegar al umbral de dolor. Reeducación de la marcha. Para reeducar la marcha se trabaja en barras paralelas, realizando repeticiones de la fase de apoyo y balanceo del pie afectado. Ejercicios de propiocepción y equilibrio. Estos ejercicios nos ayudarán a estabilizar, coordinar y dar fuerza a la articulación. Apoyo con un solo pie. En una fase inicial realizaremos ejercicios de apoyo con un solo pie y mantendremos la posición en equilibrio. Posterior a esto, podemos realizar variantes donde realizaremos desequilibrios como hacer figuras en el aire con la pierna elevada y balanceos de adelante hacia atrás. Mediante el uso del BOSU nos será posible complementar el desarrollo del equilibrio y propiocepción del paciente. El paciente camina con el talón. Inicia desde la bipedestación, levanta los dedos de los pies lo más alto posible y camina con los talones. La caminata con los dedos de los pies comienza desde la bipedestación. El paciente levanta los talones del suelo lo más alto posible y camina sobre la punta de los pies. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah,